Hermosa gracia. Dios es generoso para bendecir. Si nos vamos a Génesis capítulo 12, versículo 3, dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Cuando Dios bendice, bendice en grande. Dice David en el Salmo 23, versículo 5, mi copa has llenado a rebosar. Mi copa está rebosando. Y creo que la generosidad de Dios es el énfasis de esta carta, es la gracia de Dios. Y en este pasaje que vamos a ver de Gálatas hoy, 2 del 15 al 21, después de que Pablo al principio de la carta valida que el Evangelio es la idea de Dios, no es de los hombres, es un regalo que viene de Dios, y cómo ese regalo ha transformado al mismo Pablo. A Pablo, ¿se acuerdan? El domingo pasado veíamos las evidencias del poder transformador de Dios. Pablo cambió, era enemigo declarado del Evangelio, perseguía a la iglesia y Dios lo transformó, y eso nos da esperanza a todos que nos comportamos como enemigos de Dios. Pablo obedece inmediatamente, se pone a predicar el Evangelio, y la evidencia está en que la gente de las iglesias de ese tiempo reconocían la gracia que Dios le había dado a Pablo, daban gloria a Dios por Pablo, y aún los mismos apóstoles que estuvieron con Jesús reconocían el Espíritu de Dios y la misión que Dios estaba haciendo a través de él. Y tanto así que Pablo aún los corrige a ellos, les dice: hey, no sean hipócritas, regresen, no se vuelvan a amarrar a las cadenas de la ley, porque somos justificados y hechos justos solamente por la fe en Cristo. Y esto es lo que estuve meditando esta semana y luchando con este texto. ¿Y cómo explicarlo? ¿Cómo explicar la ley y la gracia? Y esto es como lo explica Pablo. Ponga atención y trate de entender qué es lo que está diciendo Pablo a los de Galacia. ¿Cómo les explica esto de la gracia, de la fe en Cristo? Dice así el versículo 15: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Hablando de ellos siendo judíos, Pablo y Pedro. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes se había destruido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Y por eso quiero que usted piense este domingo al leer la carta, al meditar en la carta a los Gálatas de Pablo, en la generosidad de Dios. De eso trata esta carta. Si algo se le queda este domingo, quiero que sea eso, que se lleve la hermosa gracia, la generosidad de Dios. Primero, Dios da la ley para guiar a su pueblo, pero ahora
en nuestros tiempos Dios ha dado el Evangelio, estas buenas noticias. Jesús nos justifica y nos hace ser justos. Él es el que nos transforma. Pero quiero darle un poquito de contexto a la carta para que usted vea dónde está esa generosidad de Dios que a veces no identificaba el pueblo judío. Mire, vámonos a Hechos capítulo 10, voy a leer nada más los primeros 16 versículos. Vivía en Cesarea un centurión, es decir, un romano llamado Cornelio, del regimiento conocido el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, el Dios de los judíos. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi como ahorita, la mediodía. Tuvo hambre. Yo sí me identifico con Pedro. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaba, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, de también reptiles y de aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. La ley le prohibía hacer esto, la ley. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida del cielo. Esta visión de Pedro le ayudó a entender que Dios derrama su espíritu sobre todos. Porque de la misma manera, cuando llegaron la gente de Cornelio a hablar con Pedro, le dijo: Pedro, un ángel nos dijo que vinieras, y fue y les habló de Dios a Cornelio y a los que estaban alabando a Dios. ¿Qué cree que pasó? El Espíritu de Dios descendió sobre ellos de la misma manera que había descendido sobre los 120 en Hechos 2. En el Pentecostés, de igual manera, descendió sobre estos romanos. Y entonces Pedro se dio cuenta de que Dios no tiene favoritismos, sino que Dios es Señor sobre todas las naciones. Y eso es lo que yo digo, la generosidad de Dios va más allá de una nación y abarca más. Por eso ahora son las buenas noticias de que Dios ama no solamente al pueblo escogido de Dios al principio, sino a todo el mundo. Y por eso Pablo le reclama a Pedro, porque Pedro, ¿qué era lo que estaba haciendo Pedro? Pedro dijo: no, pues ya somos todos de Cristo, amén. Pero cuando llegaron unos que decían: no, es que tú tienes que ser judío para ser verdadero cristiano. Entonces los judíos no se juntaban con los que no eran cristianos, con los que no eran judíos. Y entonces Pedro empezó ya no a comer con los que no eran judíos, sino solo con los judíos. Y entonces Pablo le reclama: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles, o sea, a los no judíos,
a practicar el judaísmo. El problema es cuando al evangelio se le quieren añadir cosas. Y ese evangelio que el mismo Pedro predicaba, que le dijo a Cornelio cuando fue y lo buscó, Pedro le dijo: todo el que cree en Jesús recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Eso es todo, no necesita hacer nada más. De eso hemos estado hablando en la carta. La carta de Gálatas está dirigiéndose a esta situación de los que se les llamaba los judaizantes, esos que querían que tú tenías que ser judío para poder ser verdadero cristiano. Y pues eso implicaba obedecer toda la ley, con todas sus cosas. Y entonces la carta va específicamente para ese problema. Y dice Pablo, pues eso no es posible, solo por medio de Cristo uno puede ser justificado. Por eso dice, no por las obras que demandan la ley. ¿Qué significa esto? Vámonos de nuevo a la carta, el versículo 19. Dice: mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Es decir, lo que está diciendo Pablo aquí es que yo ya morí a la ley, fui crucificado con Cristo, y eso es lo que simbolizamos con el bautismo. Si usted ya se bautizó, eso es lo que significa la unión con Cristo en su muerte. Por eso nos sumergimos en el agua, simbolizando la muerte. Usted se une a la muerte en Cristo y luego sale en la resurrección a la vida nueva. Y yo normalmente cuando bautizo a alguien digo: muerto al pecado, vivo para Cristo. La muerte a la ley, eso es lo que simboliza, que ya no está bajo la ley, sino ahora está bajo la gracia, bajo la fe en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que me confundía. ¿Cómo que ya la ley ya no y la gracia sí? ¿Cómo está eso? Y para eso tenemos que entender que la ley tiene varios aspectos. Tiene el aspecto ceremonial, de los ritos que se hacían para el perdón de pecados, para expresar gratitud, y las leyes civiles. Y dice, todo eso ya lo cumplió Cristo. Mire lo que dice Cristo en Mateo 5:17. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. No sé si sepa usted, pero ellos eran los más famosos por cumplir todos los detalles de la ley. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que Cristo cumple la ley ceremonial, es decir, si usted pecó, ¿qué tenía que hacer en el pueblo judío? Tenía que sacrificar un animal en su nombre, llevarlo al sacerdote para que sea una ofrenda de sangre para limpieza de sus pecados. Y eso ya no lo hacemos. ¿O sí? No, ¿verdad? ¿O alguien trae un corderito? Eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto el Cordero perfecto, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esa ley ceremonial de sacrificar corderos ya no está, porque ya ha sido crucificado el Cordero de Dios. Ya se cumplió esa parte de la ley.
Y en el aspecto civil de las que les decía, es que tampoco está vigente porque no hay aquí, no estamos bajo la ley del pueblo de Judá o de Israel, que lo agarre a usted por matar a alguien, por robarle a alguien, por adulterio, por falso testimonio, no lo apedrean a usted porque usted no está en el pueblo de Judá. La nación de Judá, esa cayó, la de Israel, y ya no se levantaron, sino que ahora el pueblo de Dios está formado por quienes siguen al verdadero rey. ¿Quién es el verdadero rey? El ungido de Dios, el Cristo. ¿Quién es? Ese es Jesús. Ese es el pueblo de Dios. Y entran en su reino los que vuelven a nacer, los que reconocen a Cristo como Señor. Esto es lo que defiende la carta de Pablo. Por eso dice, nosotros aunque somos judíos, tenemos que ir por fe en Cristo, porque no hay otro camino. Pero eso no significa que la ley quede obsoleta, sino que queda el aspecto moral de la ley, es decir, la que nos dice, que nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal, en hacer las cosas buenas. Eso sigue vigente, eso sigue cumpliéndose. Y Jesús la resume en dos mandamientos. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes, según el Maestro? Ama a Dios con todo tu corazón y ama, lo cantamos en la bienvenida, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso sigue vigente. Jesús enseñó cómo se vive en el reino de Dios, y hablando del tema de no comer con no judíos o con pecadores, vamos a este pasaje en Mateo que dice: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y eso resuena en la voz del profeta Oseas. Dice: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Conocimiento de Dios se refiere no a saber, a tener más conocimiento de Dios, sino a conocer personalmente a Dios. Y recalca: lo que pido de ustedes es amor, no es simples sacrificios o ritos. Dios quiere una relación profunda y personal, adoradores en espíritu y en verdad, como Pablo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? No desechó la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque se puede rechazar la gracia de Dios. Se puede decir: no quiero tu generosidad, Dios. Prefiero mis caminos, mis maneras, mis fuerzas. Y nos ponemos en ese tiempo rechazar un regalo de alguien. ¿Qué cree que signifique? Cuando usted lleva un regalo a alguien y se lo rechazan, ¿qué cree que signifique eso? ¿Cómo se interpretaría eso? En ese tiempo era un insulto. O sea, te vengo a regalar algo y tú lo rechazas. Entonces, rechazas es un insulto y se convierte en una enemistad cuando uno rechaza el regalo de alguien. Cuando me puse a pensar en esto, digo: wow, qué grueso, qué pesado. Dios es generoso, nos da la salvación por medio de la fe, pero muchos la rechazan y se declaran enemigos de Dios. Se imagina lo costoso del regalo, la sangre del propio Hijo de Dios, pagando el sacrificio que merecía nuestra muerte, la sangre derramada de Cristo, y la rechazo. No quiero eso. Prefiero yo buscar mi propia salvación, y nos hacemos enemigos de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios.
Yo quiero recibir ese regalo valioso de la salvación y honrar ese regalo generoso de Dios, su hermosa gracia que tiene poder para transformar hasta el más vil pecador como Pablo. Pero Pablo escribe: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. O sea, vaya generosidad. Pablo reconoce el amor de Dios y su sacrificio y no desecha la gracia porque sabe que no hay otro camino. La ley no te va a salvar. Y ahora Pablo vive por la fe. Deja que Cristo viva en él. Y ese es mi consejo de hoy. Reconocer que Dios es generoso, que nos dice que la ley no puede lograr lo que puede hacer el Evangelio, la gracia de Dios, la fe en Cristo. Así que no insultemos el regalo generoso de Dios y no lo hagamos nuestro enemigo, sino honremos ese regalo, siendo justificados y justos por la fe en Cristo. Deja que Cristo viva en ti. Deja que Cristo haga las maravillas que solo Él puede hacer en tu vida, como lo hizo con Pablo y con muchos otros, y podrás dar evidencias del poder transformador de Dios que se recibe solamente por la fe en Cristo. Amén. Amén. Bueno, quiero compartirles este canto para que usted pueda responder a la palabra de Dios. Puede pasar aquí al frente para decidir aceptar a Cristo como su Señor y recibir la salvación, aceptar ese regalo de Dios, o dar el primer paso de obediencia con su bautizo, reconocer que uno está unido a Cristo públicamente y unirse a Cristo en su muerte y en su resurrección, y pertenecer oficialmente al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, o unirse a la iglesia si usted ya está bautizado. Puede pasar aquí al frente. Y quiero compartirle este canto que habla de la gracia de Dios. Y nos preparamos para tomar la mesa. Si usted, el Señor, le muestra algún pecado que tiene que arrepentirse, arrepiéntase, confiese, o alguna relación que necesite usted buscar redención, perdonar, póngase cuentas con Dios. 1, 2, 3. Señor,